La más cordial bienvenida a esta sesión virtual de nuestro círculo de lectura, que es la tercera que estamos dedicando al tema 200 años de la consumación de la independencia de México. El libro que vamos a comentar el día de hoy es una narración clave que nos permite esclarecer los primeros años del México independiente. Se trata de la consumación de la independencia, una selección de textos realizada por el Fondo de Cultura Económica, tomados de la obra Ensayo Histórico de las Revoluciones de México desde 1808 hasta el año de 1830, del autor Lorenzo de Zavala, quien ha sido definido como uno de los participantes más enigmáticos en la configuración del México independiente y una de las figuras más polémicas del siglo XIX mexicano. Insurgente, patriota y un gran federalista convencido, luchó primero contra los españoles y luego contra Iturbide. Desde muy temprano se sumó a la causa independentista en la Nueva España. En Yucatán, su Yucatán natal, formó parte de un grupo de criollos que entendieron los beneficios que les podría traer una mayor autonomía, y con el tiempo se fue radicalizando y pugnó por una emancipación completa de España. Fundó los 3 primeros periódicos de Yucatán, desde aquellos que defendían la libertad de imprenta y atacaban la represión del gobierno. Por este motivo, fue encarcelado por un periodo de 3 años en San Juan de Ulúa, tiempo que aprovechó para estudiar inglés y también medicina. Tras recuperar la libertad, luchó por el reconocimiento de la independencia como diputado en las Cortes de España y en el Congreso Constituyente de 1824, del que fuera su presidente. Se desempeñó también como senador, gobernador del Estado de México y el equivalente a lo que fuera embajador en Francia, donde escribió su ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830. A su regreso, se estableció en Estados Unidos. Cuando se proclamó la independencia de Texas en 1936, fue nombrado vicepresidente de la nueva y efímera república, renunciando a su nacionalidad mexicana, lo que le valió que en México se le considerara como un traidor a la patria. Aprovechó también para hacer una pausa en este momento y poder agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal institucional de YouTube y de la cuenta en Facebook Live del editorial del Tribunal Electoral. Hoy tendremos el gusto de contar con la participación como presentadora de Ana Cecilia Lobato Tapia, secretaria de Estudio y Cuenta Regional en la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sea usted bienvenida, estimada licenciada, y asimismo en la moderación contamos hoy con la presencia de nuestro muy apreciado y distinguido, el doctor Raúl Ávila Ortiz, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, al que igualmente le damos la más cordial bienvenida. El doctor Ávila Ortiz nos va a hacer favor de dar lectura a la síntesis curricular de nuestra presentadora. Así que, estimado Raúl, te cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias en particular a mi querido amigo el maestro Agustín Millán, bajo cuya dirección se desarrolla este círculo de lectura.
además del trabajo editorial espléndido que hace nuestra institución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, Agustín. Gracias a Felipe Jiménez también por su apoyo. Es muy grato presentar a la licenciada Ana Cecilia Lobato Tapia. Como ya se mencionó, ella es secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia del magistrado de Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ernesto Camacho Ochoa, pero también ella ha cubierto una importante trayectoria judicial, además de ser licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón. También se desempeñó como profesional operativo, asesora jurídica, secretaria auxiliar en la ponencia de la magistrada Claudia Pastor Badilla, también con nuestro amigo, el distinguido ex magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral Federal, de 2015 en adelante como secretaria instructora y proyectista con el magistrado José René Olivos Campos, también gran amigo, Tribunal Electoral de Michoacán, entre 2015 y 2016 como oficial administrativo en la ponencia de la magistrada María Cristina Pardo Vizcaíno, y de 16 a 19, 3 años como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de otro gran magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz. Así que ella ha cubierto una muy importante carrera judicial, pero al mismo tiempo es una estudiosa, una enterada y culta conocedora de temas históricos como el que nos va a exponer el día de hoy con base en la obra de Lorenzo de Zavala. Adelante, por favor, en uso de la palabra, Ana Cecilia Lobato Tapia, muy bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por su amable presentación. Es un placer compartir este espacio con tan distinguidas personalidades. Y sin más preámbulo, considero, previo al desarrollo de la obra, dado que esta abarca una etapa importante de lo que es el desarrollo de la independencia de México, dar un contexto general, previo a entrar en materia de lo que este ensayo de Lorenzo de Zavala nos ofrece. Dentro del contexto histórico, primero, considero necesario hacer como un preámbulo de los 11 años y 11 días que duró la Guerra de Independencia. Pues a partir de este ensayo, pues es a partir de la consumación de este proceso que se desarrollan los acontecimientos que aborda nuestra obra del día de hoy. En principio, el activismo político en Hispanoamérica surge esencialmente a partir de varios factores. Una, la decadencia de la monarquía española absolutista, la imposición de Napoleón de su hermano José Bonaparte en el trono de España, la abdicación obligada del rey Borbón Fernando VII y la promulgación de la Constitución de Cádiz, que implicaba la separación de la Iglesia-Estado, así como factores internos, como las constantes disconformidades de los criollos al trato desigual que se le otorgaba en comparación a los ibéricos residentes en la Nueva España. Factores importantes que desencadenaron los temores los temores de los habitantes de la Nueva España o de las tierras conquistadas. Estos fueron algunos de los factores que originaron las aspiraciones independentistas y el surgimiento de la más importante de las conspiraciones, que en este caso fue la conspiración de Querétaro, protagonizada por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez. Que es a partir de esta que surge el movimiento independentista y que se divide en 4 etapas, esencialmente. La primera de las etapas, considerada como el inicio de la independencia, la cual fue liderada por Miguel Hidalgo y Costilla, inició con el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Los ideales bajo los cuales fundaba su lucha era la instauración de un consejo representativo, leyes para pueblos,
abolir la esclavitud y la baja de los impuestos. El movimiento avanzó durante un año, obteniendo diversas victorias y en batallas como en el Monte de las Cruces. Sin embargo, en la batalla de Puente de Calderón, en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811 fue derrotado y apresado por el general realista Felipe María Callejas. La segunda de las etapas se le denomina de organización. Esta es protagonizada por el también clérigo José María Morelos, quien en 1813 convocó al primer Congreso Independiente, denominado el Congreso de Chilpancingo, en donde da a conocer el documento Los Sentimientos de la Nación, que tenía como ejes rectores la absoluta independencia de la nación, el gobierno distribuido en 3 poderes, el establecimiento de la religión católica como única, lo que dio origen a la Constitución de Apatzingán de 1814, donde se reconoció la soberanía nacional y la importancia de la libertad. Sin embargo, en 1815, el general Callejas hace prisionero a José María Morelos y este es fusilado. La tercera etapa de la independencia se da con la muerte de Morelos y el ejército y la división del ejército de los insurgentes en diversas facciones, sobresaliendo como uno de sus líderes Vicente Guerrero. Sin embargo, durante 1815 y 1820, el gobierno virreinal se fortalece y el virrey Juan Ruiz de Apodaca ofrece una amnistía a los insurgentes para poner fin a las luchas independentistas. Además, con el reconocimiento sin embargo, con el reconocimiento de la Constitución de Cádiz por parte del rey Fernando VII, existió un movimiento paralelo que obligó al clero hispano y novohispano y decidió mantener en su, más bien ante el miedo de la pérdida de sus propiedades, decidieron unirse a la causa independentista. Y al unirse a la causa independentista, se da pase a una cuarta etapa que se le denomina la consumación de la independencia. Esta será cuando el coronel Agustín de Iturbide fue nombrado como comandante del ejército realista y la restitución de la Constitución de Cádiz fue el parteaguas para que la alianza entre el ejército realista y el ejército independentista se diera. Por lo que el 10 de febrero de ese mismo año, Iturbide y Guerrero protagonizaron el abrazo de Acatempan, que materializó la alianza de los independentistas, formando el ejército trigarante, lo cual se consumó a través de 2 documentos. Uno, el Plan de Iguala, donde se establecían 3 ejes nuevamente: la religión católica como única, la total independencia de España y la unión de todos los habitantes. La llegada del representante de la corona española, Juan de O'Donoghue, trajo consigo la materialización de la independencia de México, con la firma de los tratados de Córdoba, el 24 de agosto, donde se reconoció la independencia de México y se acordó que el sistema de gobierno sería una monarquía constitucional, encabezada por algún miembro de la familia Borbona, o en su defecto, por algún miembro de alguna de las monarquías europeas. Este hecho se recuerda históricamente por la entrada del ejército trigarante
a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Y es a partir de este momento que nuestro ensayo, o la obra que se va a analizar, precisamente es donde se desarrolla, en principio, nuestra obra. En este punto, me parece importante destacar que la obra es una perspectiva distinta de la historia contada, puesto que esta es vista desde una visión de un detractor de quien entonces se consideró pues el héroe de la patria, que fue quien consumó de alguna manera la independencia de nuestro país a través de los tratados de Córdoba. En la obra, en principio, que en su primer capítulo denomina La entrada a Iturbide en México, establece precisamente la forma en la que el general inicia su plan de gobierno. Y en este punto, la obra establece que aun cuando Iturbide entra a México y establece, o bajo los lineamientos de los tratados de Córdoba, en la que se establecía que la forma de gobierno iba a ser una forma de gobierno constitucional y monárquica constitucional, y que iba a ser dirigida por algún miembro de la familia Borbona o por algún miembro de las casas reales, derivado de que de que el Reino de España no reconoció la independencia de México y las monarquías europeas determinaron o decidieron no aceptar la invitación a realizar o a nombrarse como reyes de la Nueva España, existió un vacío en el que se encontraban inmersas las aspiraciones de Iturbide de formar una monarquía, pero una monarquía a partir de sí mismo, ¿no? Y de sus partidarios. Entonces, el ensayo comienza dándonos a conocer la existencia de las tres facciones que se formaron a partir de este momento, que eran los borbonistas, los iturbidistas y los independentistas, ¿no? Aquellos que aspiraban a una monarquía regida por los Borbones, a aquellos que aspiraban a que el general Iturbide fuera nombrado emperador, y aquellos que esperaban o aspiraban una república. Asimismo, en la obra, precisamente en este primer capítulo, remarca las malas decisiones de la formación de la Junta de Gobierno y de las malas decisiones de planes de gobierno, como la reducción de impuestos y el nombramiento de personas o de actores que no tenían un conocimiento de gobierno, sino que se trataba de antiguos gobernantes o regentes del gobierno español, criollos, y también se advierte la falta de los partidarios de la independencia, ¿no? De aquellos miembros de los ejércitos independentistas, y la creación de esta Junta de Gobierno y el primer Congreso para efecto de ir generando esta nueva forma de gobierno, este nuevo país. Asimismo, el ensayo hace patente precisamente la disconformidad que existió a partir de las primeras decisiones de este gobierno o de esta regencia por parte de Iturbide, y cómo es que aquellas personas que incluso fueron designadas e integrantes de la Junta de Gobierno
al advertir las intenciones de no realizar o de no ejecutar los tratados de Córdoba, ni tampoco de formar esta nueva república, fueron tratando de implementar medidas para disminuir el poder de Iturbide, realizando reformas en las que quitaban el gobierno, ¿no? Quitaban la fuerza política o la fuerza del ejército, por ejemplo. También una de las cuestiones que aborda el ensayo es la creación de estas llamadas logias escocesas, que son aquellas logias que de alguna manera empiezan a conspirar o a tratar de disminuir o de evidenciar la falta de compromiso para llevar a cabo los planes de gobierno por los cuales se realizó o los cuales se acordaron la independencia de México. Y derivado precisamente de una visión o de una perspectiva en la que los tratados de Córdoba tenían una finalidad y al no haberse logrado con la falta de reconocimiento de la Corte Española de la independencia de México y la falta de alguna familia monárquica europea de querer tomar el mando o la regencia de esta nueva monarquía mexicana, es que el ensayo narra precisamente un suceso que se nos cuenta como que existió una aclamación del pueblo para que Iturbide tomara, fuera declarado emperador de México. Y en la historia se dice que, la coronación de Iturbide fue una aclamación popular. Sin embargo, el ensayo destaca precisamente que la aclamación o el momento histórico en el cual existió esta solicitud al Congreso de nombrarlo el primer emperador, pues no fue exactamente una aclamación popular, más bien fue una serie de presiones por parte de un sector de la población y por parte de ciertos sectores, y que incluso no fue unánime la decisión de nombrarlo como emperador, sino que derivado precisamente de las presiones sociales que existían y del miedo a la represión, es que distintos diputados ni siquiera acudieron a esta sesión de instalación, y en efecto fue una decisión que se tomó por los presentes, más no por la totalidad de los miembros del Congreso que en ese momento se encontraban, puesto que él ante la sociedad ya se veía disminuido respecto de su poder. Pues como lo mencionaba, existían ya varias iniciativas para poder separar la figura de Agustín de Iturbide del ejército, lo cual le restaba poder. Y entonces este acto de aclamación, de alguna manera organizado, fue un acto de presión previo a que existiera una merma de su poder, que ya se encontraba en sí mismo disminuido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenías un ejército, no tenías una población unida, o no se advertía una población unida, en la que desde el inicio en realidad no fue una decisión unánime, sino que fue el conjunto de intereses
de separarse de España, pero desde un inicio había o existían distintos intereses para formar distintas formas de gobierno, ¿no? Estaban los independentistas que ellos nunca quisieron una monarquía, sin embargo, se adhirieron a la ideología reinante en ese momento, que era una monarquía constitucional regida por una familia real. Estaban aquellos que, derivado del éxito en las campañas, atribuían la independencia de México a Iturbide, y obviamente lo veían como el líder necesario o ideal para seguir con con este proceso de independencia, y estaban quienes de plano no querían ningún tipo de monarquía, querían una república, y querían, pero simple y sencillamente en ese momento no tenía la fuerza necesaria para poder lograr el objetivo. Y entonces al momento de lograr un objetivo principal, que fue la independencia de México, y al organizar las juntas de gobierno por parte de Iturbide y dar voz a las facciones, pues obviamente esta idea de la entrada del ejército trigarante y el triunfante y una sola república, pues se faccionó, ¿no? Eso es lo que el ensayo advierte, ¿no? Que no fue una cuestión de una decisión unánime de decir va a existir una monarquía, un imperio, y el emperador tiene que ser Iturbide, sino que fue un acto desesperado por parte de Iturbide el momento de presionar al Congreso, dado que ya veía mermada su poder, de alguna manera. Y es una visión pues interesante, obviamente, porque toda historia tiene más de una perspectiva, ¿no? Todo acontecimiento puede ser contado por diferentes visiones y puede incluso ser contado de una manera distinta. Asimismo, el ensayo advierte precisamente los errores que, a consideración del autor, que hace una narrativa intercalada entre las propias memorias de Iturbide, su percepción de la época y su percepción de los acontecimientos y la percepción social que se vivía en ese momento. Entonces, lo interesante del ensayo es precisamente que a través de su visión, la narración propia de Iturbide y su propia percepción de los acontecimientos que él estaba viviendo en ese momento, pues logramos ver precisamente, incluso él dice que Iturbide sí consideraba que había sido una decisión unánime por la cual el Congreso lo había designado emperador de México. También marca los errores en la administración, o en la administración de este imperio tan corto, y pues habla precisamente de los errores cometidos por Iturbide, que fue concentrarse más en la integración de una monarquía basada en reglas no conocidas dentro de Hispanoamérica, tratando de implementar tradiciones monárquicas de otras índoles, construir una familia imperial y traer hacia México tradiciones o cuestiones pues que no atendían a la realidad social que se vivía. Principalmente también hace una alusión, o hace alusión a
pues los grandes errores que fueron el exceso de gasto por parte de Iturbide, el empobrecimiento de la economía, la falta de entrada de capital para poder sostener, digamos que, la ilusión de una monarquía que no prosperó debido a que se trató de adaptar un sistema a una realidad que no imperaba en lo que en ese momento era la sociedad mexicana. Yo considero interesante, muy interesante este ensayo, porque sí permite una visión distinta de la historia de la independencia de México, del primer imperio, de las primeras formas o intentos de formas de gobierno. Otra cosa que también resalta el ensayo precisamente es la falta de organización de los colegios electorales, en la que se advertían precisamente la representación excesiva de algunos estados y la representación pues, mínima de estados con un mayor sector de población. Entonces, remarca muchas fallas de precisamente lo que él creo que considera o consideró las fallas pues, relevantes, importantes, que llevaron al fracaso esta consumación de la independencia y primer imperio. Bueno, es que es lo que trato de contarles, perdón si tal vez me revuelvo un poco, pero trato de contarles la forma en la que yo lo percibí, lo vi. Me parece una obra que la relevancia de ella es precisamente que fue escrita por un protagonista y que permite ver a través de sus ojos una visión que tal vez no nos las cuentan los libros de historia, sino la visión es más personal, más de percepción de primera mano. No sé si pueda seguir, si esta fue mi introducción o presentación de este ensayo. Muy bien, licenciada. Es suficiente, ha dado usted un panorama muy interesante, ¿verdad? Sobre la obra, sobre el autor. Ya escuchamos también al maestro Millán, que nos dio un muy buen proemio sobre esta figura tan destacada de Lorenzo de Zavala. Pues, ¿le parece bien? Vamos a dar la palabra a algunos compañeros que ya con mucho interés quieren hacer algunas expresiones y vamos interactuando con usted. ¿Le parece bien, licenciada? Muy bien. Perfecto. Entonces, por ejemplo, Marcos Platas. Adelante, Marcos. Buenas tardes y adelante con algunas expresiones. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues la licenciada Ana pues ya nos dio un contexto amplio acerca de esta obra, muy interesante. Y pues no cabe la menor duda de que Lorenzo de Zavala fue un personaje relevante y protagonista, y que mediante sus escritos, como este libro que hoy estamos comentando, se convirtió en un narrador fidedigno y puntual acerca de los pormenores de la consumación de la independencia de México. Cabe destacar que este autor fue una persona esmerada, con conocimientos de teología, medicina e idiomas, los cuales incluso adquirió estando preso, para después ejercer una carrera como periodista y político.
Quizá estos dos ámbitos le dieron valor a su pluma, ya que se encargó de observar profundamente el sistema político militarista y desglosar tanto sus componentes como a los protagonistas. De esta manera, para Lorenzo de Zavala era inevitable dar a conocer parte de la vida y el entorno de Agustín de Iturbide, comenzando con la entrada del ejército trigarante a México en 1821. El autor contrasta los tributos y los homenajes que se le hacían a este emperador con las desmoralizaciones por el olvido del servicio a la nación de insurgentes como Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Este libro me hace recordar, con su debida distancia y valor respectivo, la vida de los 12 Césares, una obra del historiador romano Suetonio, en la que, más que describir la psicología de cada uno de los emperadores biografiados, considera sus experiencias, tanto personales como relativas al ejercicio del poder, para mostrar a quienes fueron los hombres más poderosos de su tiempo. Y en ese sentido, a través de la narrativa, la vida privada y el gobierno se van entremezclando. En este caso, Lorenzo de Zavala ocupa como referencia las memorias de Iturbide, en las que el emperador piensa que el pueblo lo alaba, pero el amor del pueblo es transitorio cuando no se procura consolidarlo con grandes beneficios. Detalla que hay seguidores del emperador, pero también que México vive en terror debido a sus opositores, entre repiques de campana, tiros de fusilería, cohetes, gritería de 40,000 léperos y patrullas de tropa, lo cual formaba un laberinto que no podía dar lugar a pensar con libertad. Y mientras Iturbide se regocijaba con el grito de ¡Viva el emperador y mueran los traidores!, en el Congreso se formaba una mayoría contraria, con diputados que representaban a las provincias. Esto fue consecuencia del olvido del emperador por no llevar a cabo una convocatoria nacional. Los gritos del pueblo eran por los derechos de la nación mexicana. Además, el gobierno del emperador, en vez de halagar a los patriotas, manifestaba sus antipatías personales. Iturbide presumía los principios y la moralidad del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, de los que fue partícipe o tuvo injerencia, pero no pudo instaurar un gobierno republicano. Cada vez se restringían más los recursos a Iturbide, pero fue más evidente que había mexicanos en estado de rebelión y que ya no eran seguidores del emperador. Mientras eso sucedía, en el entorno de Iturbide, también Lorenzo de Zavala menciona a los insurgentes, quienes padecen de injusticias porque después de servir a la patria, no recibieron recompensa alguna del gobierno e incluso se encontraban en espera de pensiones y hasta de empleo. El autor describe a los insurgentes de una forma muy natural, como a continuación cito. El general Vicente Guerrero es un mexicano que nada debe al arte y todo a la naturaleza. Tiene un talento claro, una comprensión rápida y extraordinaria facilidad para aprender. Su genio solo pudo conducirle hasta el punto al que le hemos visto llegar, y su constancia es a la verdad un testimonio irrefragable de que posee virtudes sociales. De Zavala no se detiene tampoco para criticar a los héroes. Por ejemplo, de Guadalupe Victoria menciona, es hombre de pueblo, porque su nacimiento, sus trabajos y su fortuna han sido del pueblo. Sirvió como podía alcanzar a la causa de la independencia y se manifestó contra los proyectos de Iturbide, como hemos visto. Los principales defectos de Victoria son la irresolución y la indolencia, y mucha presunción de poseer grandes conocimientos que ciertamente no posee. Y es así como Lorenzo de Zavala va describiendo con mucho detalle a los protagonistas de la consumación de la independencia, como Nicolás Bravo, Manuel Mier y Terán, Pedro Celestino Negrete, Antonio López de Santana, Pablo de la Llave, Miguel Ramos Arizpe, entre muchos otros. Y su manera peculiar de describirlos, pues es lo importante de este libro, en mi opinión.
Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, estimado Marcos Platas. Vamos también a escuchar a Daniel Vázquez. Daniel, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, a grandes rasgos, en la consumación de la independencia, Lorenzo de Zavala ofrece una descripción de Agustín de Iturbide que desmitifica su figura de héroe de la independencia. Valiéndose de su experiencia periodística, de Zavala expone en este documento, el cual oscila entre la crónica, la narración y el reportaje, las vicisitudes que enfrentó Agustín I, pormenorizando los detalles del ascenso y la caída del primer imperio mexicano, el cual se estableció alrededor de 9 meses. Como consecuencia del mítico abrazo de Acatempan y de la proclamación del Plan de Iguala, Iturbide consumó la independencia de México, cuyo acto se escenificó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército de las Tres Garantías en la Ciudad de México, lo que enfiló el rumbo del país hacia una monarquía constitucional moderada. Dicho escenario es el punto de partida de la obra de Zavala, quien describe que 11 años, 11 días desde el grito dado en el pueblo de Dolores, entró en México el ejército trigarante en medio de las aclamaciones del pueblo y de una alegría general. Iturbide era el ídolo a quien se tributaban todos los homenajes y los generales Guerrero y Bravo, nombres venerables por sus antiguos servicios, casi estaban olvidados en aquellos momentos de embriaguez universal. Termino mi cita aquí. No obstante, tras esa festiva embriaguez por derrocar al absolutismo, pronto se develarían las complejidades de este breve imperio, el cual presentó numerosas discordancias con el Congreso. Como todos sabemos, Iturbide renunció y unos años después México adoptó finalmente un régimen federal republicano y representativo con la gestión de la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos. Leonardo de Zavala no muestra recato en exponer su postura federalista. Esta visión crítica se manifiesta a lo largo de la obra al describir las obsesiones de Iturbide, confiriéndole una personalidad desaliñada. Cito lo siguiente: es un hombre que tiene en sí un principio de acción que le impulsa siempre a obrar, y como no tiene principios fijos ni un sistema arreglado de conducta pública, por falta de conocimientos, marcha siempre a los extremos en contradicción consigo mismo. No medita las acciones ni calcula los resultados, y esta es la razón por que se le ha visto arrojarse a las más temerarias tentativas, aún sin apariencia de un buen éxito. Para reafirmar dicho carácter, Zavala también expone que, dentro de poco veremos a este hombre rodeado de embarazos, es decir, Iturbide, que él mismo se formó, de manera que no pudo hacer ninguna cosa útil a su patria, ni menos satisfacer su ambición, que no podía ocultar a pesar de las fingidas demostraciones de desprendimiento, que servían más para descubrir que para ocultar sus intenciones. Termino aquí mi cita. La consumación de la independencia relata estas peculiaridades y varias dificultades que no hacen sino reflejar el desencanto de una monarquía inverosímil en el contexto mexicano. Sin madurez y sin elementos para establecerla, sin figuras de la nobleza ni aristocracia generacionales para sostenerla, dicho proyecto de nación devino estéril. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias por escucharme y les mando un gran saludo a todos y a todas. Muchas gracias, estimado Daniel. No sé si haya alguien más que quiera participar, hacer algún comentario. La propia licenciada Ana Lobato, estimado maestro Agustín, Felipe, alguien que quisiera hacer algún comentario. Está pidiendo la intervención Felipe Jiménez. Por favor, Felipe, adelante. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Claramente. Sí, gracias, muchas gracias. Aquellos que hayan tenido la oportunidad de viajar a España en tren desde Francia, recordarán que la locomotora y los vagones son de la marca Talgo, que quiere decir tren articulado ligero Goicoechea Oriol. Goicoechea fue el inventor y Oriol el industrial que fabricó el invento. Además de tener una suspensión asombrosa, con la que no se nota prácticamente ningún movimiento a altas velocidades, la particularidad de estos trenes es que disponen de unos gatos hidráulicos especiales que los levantan
en el momento de cruzar la frontera. ¿Sabe alguien por qué? Porque el ancho de las vías del tren en España es diferente al de Francia, Alemania, Italia y la mayor parte de Europa. ¿Y qué tiene esto que ver con la independencia de México? Pues que ambas cosas de algún modo son reacciones a un mismo hecho, la invasión de España por las tropas de Napoleón. En la primera mitad del siglo XIX, España decidió construir el ferrocarril en su territorio con un ancho de vía diferente al de su vecino del norte, para que Francia nunca pudiera atacarlos o invadirlos con trenes. Y la ocupación napoleónica de España, en buena medida, terminó generando el alzamiento armado en favor de la independencia de México. Entre las muchas cosas que me llaman la atención de la obra que comentamos hoy, está, por ejemplo, el retrato psicológico que Lorenzo de Zavala traza de las figuras históricas que van apareciendo en su narración, lo que demuestra la agudeza de su vista y lo analítico de su pensamiento, con una mención especial a Agustín de Iturbide, que se nos presenta por momentos tan advenedizo, tan superficial y al mismo tiempo tan crédulo, tan confiado. Pero creo que, al menos para mí, no es este el momento de volcarnos en la figura de Iturbide, porque nuestra próxima sesión, precisamente, del Círculo de Lectura, estará dedicada a una obra que trata específicamente sobre el ascenso y la caída del emperador de la Náhuac. Ello con grandes dosis de sátira y parodia. Se trata de La corte de los ilusos, de la escritora mexicana Rosa Beltrán. Por eso, de lo que quiero hablarles ahora es de quien originalmente estaba llamado a ser el monarca de este gran territorio en cuanto se independizara de España, de Fernando VII. Recordemos que el estandarte que hace ondear Miguel Hidalgo al dar el grito de independencia el 16 de septiembre de 1810 lleva una inscripción que dice: viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. ¿Por qué? Porque en ese momento, 1810, España estaba ocupada por Francia y Fernando VII había sido despojado de su trono. Por eso se propugnaba la independencia, pero de la España ocupada, de la España afrancesada, y se proponía que Fernando VII quedara al frente del nuevo país independiente. ¿Cómo se llegó a esta situación? Hasta 1808 reinaba en España Carlos IV, el personaje inmortalizado en la escultura ecuestre de El Caballito de Manuel Tolsá, que hoy día se levanta frente al Munal en la calle de Tacuba. Fue un monarca con muchas limitaciones, a quien no interesaban en lo más mínimo las cuestiones de Estado, cuyo único interés en esta vida parecía ser la casa, a la que dedicaba prácticamente todo su tiempo, excepto cuando estaba arreglando relojes, su otro gran pasatiempo. Las cuestiones de gobierno las dejaba por completo en manos de Manuel Godoy, su primer ministro, un hombre hábil e inteligente que, además de la confianza del rey, contaba con el favor de la reina, María Luisa de Parma, a quien estaba muy unido. En este ambiente, el hijo mayor del rey, Fernando, ambicioso y desleal, recelaba de Manuel Godoy, intrigaba y presionaba a Carlos IV para que abdicara y le heredara la corona. Esta era la situación cuando Napoleón Bonaparte se hace con todo el poder en Francia y decide comenzar a formar un imperio. Pronto pone los ojos en su vecino del sur, decide aprovecharse de la situación y traza un plan.
Se traslada a Bayona, en la frontera con España, e invita a Carlos IV a reunirse allí con él. Entonces le propone un acuerdo bilateral. Lo apoyará contra su hijo Fernando, quien sigue exigiendo que abdique en su favor, a cambio de que Carlos IV le permita que sus tropas crucen libremente por España, camino de Portugal, país que ha decidido invadir como represalia por la ayuda que históricamente le brindan los portugueses a Inglaterra, el mayor enemigo de Napoleón. Carlos IV acepta, con lo cual Bonaparte llama ahora al príncipe Fernando a Bayona, prometiéndole su apoyo frente a su padre. Cuando tiene en la ciudad francesa al padre y al hijo, hace prisioneros a los dos. Obliga a Carlos IV a abdicar, pero no en favor de Fernando, sino que lo fuerza a hacerlo en beneficio de su propio hermano mayor, José Bonaparte, quien pocas semanas después es proclamado y coronado rey de España. Se trata, sin duda, de uno de los momentos más penosos de la historia de España, originado no solo por la astucia de Napoleón, sino por la torpeza de Carlos IV y la impaciencia de su hijo. Perdón. Mucho más inteligente que ellos fue el rey de Portugal, Juan VI, quien cuando los franceses se disponían a invadir su país, huyó a Brasil, donde se erigió como emperador. Cuando Napoleón fue derrotado años más tarde, regresó tranquilamente a Portugal a ocupar su trono. Hay que decir que no todos en España parecían estar tan ciegos como el rey Carlos y su hijo. Manuel Godoy, el primer ministro, se dio cuenta del peligro que los acechaba desde París y planeó el viaje en secreto de la familia real española a América, como había hecho Juan VI. Para ello iba a aprovechar que el rey y los suyos habían salido de Madrid y se encontraban en el Palacio de Aranjuez, camino de Sevilla. No obstante, parece ser que los rumores corrieron y la noche del 17 de marzo de 1808, una multitud se abalanzó en las calles con antorchas encendidas para impedir la salida del rey y su familia, en lo que se denominó el Motín de Aranjuez. Fue el fin de la carrera política de Godoy. Como ya dije, Napoleón apresó al padre y al hijo en Bayona poco después y ascendió al trono su hermano, José Bonaparte, rey de España entre 1808 y 1813. Esto tuvo graves efectos. Las tropas francesas convirtieron las iglesias españolas en establos y los palacios en cuarteles. Además, se produjeron violentos estallidos populares en todo el territorio, de especial virulencia en Aragón y en Madrid, como dan cuenta los cuadros de Goya, el levantamiento del 2 de mayo y los fusilamientos del 3 de mayo. Como ya dije, al otro lado del Atlántico, en la Nueva España, la ocupación francesa también tuvo importantes efectos. Y es que por primera vez vino a unir las aspiraciones de los criollos que defendían la autonomía e independencia de la metrópoli con los intereses de los peninsulares, que en un abrir y cerrar de ojos se vieron privados de cargos y privilegios en el virreinato. Por supuesto, el monarca francés removió a todos de los puestos importantes para nombrar a nuevos funcionarios de su confianza. Es en este contexto en el que se da el levantamiento del 16 de septiembre de 1810, que está a punto de hacerse con el control de la Ciudad de México a manos de las tropas comandadas por Miguel Hidalgo, pero que finalmente es sofocado por las tropas realistas. Hidalgo es arrestado, condenado, fusilado,
decapitado y su cabeza exhibida en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato para servir de escarmiento a nuevos agitadores. La valiente lucha iniciada continuó después con José María Morelos, pero es finalmente con la alianza de Vicente Guerrero y de Agustín de Iturbide, es decir, de insurgentes y realistas, que la independencia se materializa. Ambos líderes militares proclaman el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, en el que se declara a la Nueva España como un país soberano e independiente. Para ello, el plan postulaba 4 principios: establecer la independencia de México, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la corona española, establecer la religión católica como la única e implantar la unión de todas las clases sociales. Más tarde, estos 3 principios, religión, independencia y unión, se convertirán en las 3 garantías promovidas por el ejército que sustentaría al gobierno, al que por la misma causa se le llamó Ejército Trigarante. ¿Y por qué se postulaba establecer una monarquía encabezada por Fernando VII? Es que en 1821 aún no conseguía el rey recuperar el trono español. En 1821 Napoleón Bonaparte había sido completamente vencido y recluido en un exilio forzoso en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde murió en el mes de mayo. Su hermano José Bonaparte se había exiliado en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde vivía con gran lujo gracias a la venta de las joyas de la corona española. Desde 1814, Fernando VII había regresado a España y había ocupado su trono. Lo que sucede es que entre 1820 y 1823 se produce en España el llamado Trienio Liberal, que inicia con la sublevación militar de Rafael del Riego para reestablecer la Constitución de Cádiz y poner fin a la orientación absolutista que estaba siguiendo el monarca. Es en este contexto en el que se produce la consumación de la independencia de México. El ofrecimiento de que Fernando VII se convierta en emperador del nuevo Estado o algún otro miembro de la familia Borbón consigue unir los intereses de los bandos de Guerrero e Iturbide, y la independencia se consuma con la entrada en la capital mexicana del Ejército Trigarante el 27 de septiembre. Pero Fernando VII ni acepta venir él ni que ningún miembro de su familia ocupe el supuesto trono de México. ¿Por qué? Porque eso equivalía a reconocer la independencia del antiguo virreinato, a lo que se negó hasta su muerte. Como se ve, el ofrecimiento de la corona de la Anáhuac era un mero pretexto, porque al negarse a venir el monarca español, el nuevo país soberano no dio ni un paso atrás en su emancipación. Al contrario, se separó aún más de la península y de sus intereses. E Iturbide vio la mesa puesta para proponerse él como el hombre fuerte para encabezar la nueva nación. Ningún rey español vino a México desde 1521, cuando reinaba Carlos V, hasta 1978, cuando vino Juan Carlos I, invitado por el presidente José López Portillo, más de 450 años después. Mi felicitación y agradecimiento para la presentadora Ana Cecilia Lobato Tapia, para el moderador Raúl Ávila Ortiz y para todos los que me han precedido en el uso de la voz, el licenciado Agustín Millán, Marcos Plata y Daniel Velázquez. Gracias a ellos y a todos ustedes por su paciencia conmigo. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, muchas gracias, Felipe, por esta pieza tan interesante que nos has regalado, sin demérito de las intervenciones anteriores y, por supuesto,
la principal reflexión, la ponencia que nos dio Ana Cecilia. Yo quisiera, antes de devolverle la palabra a ella para encaminarnos hacia el cierre de esta magnífica tarde-noche del Círculo de Lectura, hacer dos o tres breves reflexiones. Miren, una que me provoca la obra y entre otras obras que me llevó a visitar esta obra, en la consumación de la independencia, pues también Albores de la República o Ensayo histórico de las revoluciones de México, desde 1808 hasta 1830, es que la historia nos enseña mucho para el presente y desde luego para entender mejor cómo opera la política en este caso y cómo operan las personas y las instituciones. Por ejemplo, nos ayuda mucho la obra de Lorenzo de Zavala. Este autor que ya caracterizó muy bien el maestro Agustín Millán, tuvo la ventaja de haber leído a autores liberales y a personas como Jeremías Bentham, y se le nota en las obras a Lorenzo de Zavala, en sus obras, una visión claramente liberal y federalista, ferviente, como dijo Agustín Millán. Es decir, él sí tenía la capacidad de ver el mundo de manera más amplia por su cultura, por sus viajes, porque había estado en diversas partes del país. Recordemos que nació en Yucatán, pero estuvo en Texas, fue gobernador, en el Estado de México también, hizo una importante contribución. Y entonces yo noto, ¿verdad?, que él es capaz de decir y de advertir cuáles eran las motivaciones de unos y otros actores, es decir, de Iturbide, de Guerrero, de los virreyes, de los reyes, de los diferentes protagonistas, y no dista de la forma como hoy se puede pensar también la política y la participación de diversos actores, es decir, en función de sus intereses, en función de una manera de ver el mundo, lo que nos acaba de decir Felipe, la manera como Napoleón, ¿verdad?, le planteaba a Carlos IV, la manera como, por ejemplo, interesantemente, el rey de Portugal sí cruzó el Atlántico para consolidar, digamos, y evitar una ruptura, una revolución y una independencia armada en Brasil, que fue, creo que el único país de América Latina que logró la independencia pacífica, ¿no? Y él, antes de regresarse, coronó a su hijo. El rey de Portugal lo coronó el rey del Brasil, ¿no? En el río, en el Amazonas o en el Paraná, en algún río importante allí lo coronó, y eso hizo que la historia fuera distinta en Brasil, que tuviera una continuidad institucional durante el siglo XIX, que por ejemplo en México no tuvimos. Hay muchas reflexiones que podríamos generar a partir de esta obra. Yo quisiera nada más apuntar otra, que es que él, Lorenzo de Zavala, tenía un interés manifiesto por, digamos, equilibrar, balancear la interpretación de otros historiadores protagonistas de la época que pasaron a la historia como historiadores. Por ejemplo, Carlos María de Bustamante, por cierto, de origen oaxaqueño, quien había escrito también una historia de la Revolución de Independencia, o bien personas como Mariano Torrente, que era, digamos, regalista en favor de la corona española y del rey, y habían escrito y publicado en los periódicos de la época, y luego habían consolidado para elaborar alguna obra, sus propias interpretaciones. El propio Lucas Alamán hizo lo mismo, el José María Luis Mora desde Londres también hizo lo propio, y este personaje, Lorenzo de Zavala, tiene la característica de que dice, ellos dijeron unas interpretaciones interesadas y yo voy a tratar
de ser más objetivo. Y yo creo que en buena medida lo logra con esta capacidad que él nos muestra de describir la forma como pensaban o podían pensar y los intereses de los diversos actores. Por todo ello, yo creo que es muy recomendable y de veras considero un gran acierto, estimado maestro Millán, estimado Felipe, el Círculo de Lectura, que esta obra haya sido puesta sobre la mesa, ¿verdad? Y encargada, o que la maestra licenciada Ana Lobato la haya expuesto en primera instancia y que la hayamos comentado. De veras que es muy gozoso el transportarse a la época, pero también regresar a nuestro tiempo, pues para ver que las cosas así funcionan, ¿no? Es decir, con actores, con versiones interesadas de los hechos, y que es bien difícil para todos el establecer una relatoría, una interpretación objetiva de los hechos. ¿Sí? Me llamó mucho la atención, Ana Cecilia, a ver si nos comentas un poquito más de los colegios electorales, ¿no? ¿Cómo jugaban un papel? Pues no había tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, había colegios electorales, una institución que duró más de un siglo y medio, ¿verdad? Y que vino a reemplazar finalmente un tribunal electoral como el que tenemos desde hace 25 años exitosamente, ¿no? Sus primeros 25 años. Por favor, Ana Cecilia, si nos haces, das el gusto de escucharte nuevamente, adelante, para ir cerrando la sesión. Es un privilegio haberlos escuchado, haber escuchado sus reflexiones sobre la obra y obviamente ideas organizadas y muy concretas. Considero que como lo señalaron las personalidades que hicieron el favor de dar también su perspectiva sobre la obra, esta obra permite una visión de primera mano, permite advertir una percepción personal de uno de los protagonistas de esta parte tan importante y trascendental en la historia de México, y de cómo es que una historia siempre va a tener más de un campo de visión, ¿no? Y cómo podemos advertir, incluso como lo comentaba uno de los ponentes, cómo podemos advertir que un protagonista adquiere una visión en la que Iturbide se pensaba aclamado, y en realidad era una visión sesgada de lo que en realidad acontecía en ese momento, y si bien él lograba percibir la aprobación del pueblo, la realidad es que el descontento era mucho, y se encontraba sumergido dentro de un pequeño núcleo que le permitía ver lo que él deseaba ver en ese momento, ¿no? Y también estaba la perspectiva de aquellos que veían a su vez como una opción más viable una monarquía de extranjeros gobernando un nuevo pueblo, con nuevas dimensiones sociales, con nuevas creencias, con nuevas situaciones geográficas, económicas, y también aquellos que estaban completamente convencidos que un gobierno republicano era lo ideal para el desarrollo de este nuevo país, nuevo México, ¿no? Y pues definitivamente creo que es enriquecedor saber que existen diversas perspectivas y poder gozar de ellas. Y sobre todo es que esta obra lo permite, y lo permite esta situación no desde la visión de un historiador que pueda haberlo visto desde un
ángulo posterior, sino sobre alguien que lo vivió, que estuvo ahí y que permitió transmitir un sentimiento más genuino de lo que estaban viviendo y aconteciendo en ese momento. Les agradezco infinitamente la paciencia, la atención y espero haber dado, tal vez, transmitido lo que yo vi de esta obra. Al contrario, muchísimas gracias, y gracias también a ustedes, ¿verdad? A quienes participaron, a quienes han estado presentes, a Daniel, a Marcos, particularmente a Felipe Jiménez. Gracias, Agustín. Espero haber cumplido también mi misión esta tarde. Yo estoy muy contento y de veras que estoy gozoso por las expresiones que escuché. Me transportaron a aquella época a través de los libros y de veras aprecio mucho el haberme invitado y te devuelvo la palabra, estimado amigo Agustín Millán. Gracias, querido Raúl, y también, por supuesto, muchas felicidades a nuestra presentadora, la licenciada Ana Cecilia Lobato Tapia, y de manera muy especial destacamos tu acertada participación, conducción, reflexiones finales, querido amigo Raúl Ávila, y tu magnífica moderación. Nuevamente, gracias, Raúl, y gracias a los que efectivamente también participaron con un apunte, como el caso de Marcos, Daniel, Felipe. Muchas gracias a todos ustedes. Si me permiten un apunte final muy breve, quisiera comentar que pues se desconocen las razones por las que Lorenzo de Zavala decidió apoyar el movimiento independentista tejano, aunque algunos historiadores han argumentado el hecho de que fue guiado por su adicción a la llamada causa liberal y a ese enfoque federalista, lo que finalmente le lleva a dar este paso, ¿no? Y se afirma también, por otro lado, que Zavala era propietario de importantes extensiones en Texas y que, por tanto, estaba en realidad velando por sus intereses. Entonces, un poco para tener esto en perspectiva, yo me inclinaría por la primera, su verdadera causa liberal y estar fuera de una posición completamente centralista. Así que antes de despedirnos, como ya también lo ha apuntado mi compañero y amigo Felipe Jiménez, les informamos que el próximo jueves 13 de enero, a la misma hora de siempre, a las 6 de la tarde, como ya nos resulta habitual, vamos dentro de este programa que hemos preparado de los 200 años de la consumación de la independencia de México, vamos a dar también una lectura y reflexiones sobre la obra La Corte de los Ilusos de la escritora mexicana Rosa Beltrán. Ahora bien, quiero ya para concluir solicitarle a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre en pantalla los reconocimientos que se han preparado para nuestro ponente y para nuestro moderador, que en breve les estaremos haciendo llegar directamente a sus oficinas, y les pediría que abriéramos los micrófonos para darnos un aplauso entre todos y sigamos cuidándonos, sigamos trabajando por nuestra democracia, por México. Así que muchas gracias, Raúl, y gracias, Ana Cecilia. Muy buenas noches a todos. Que tengan muy felices fiestas. Igualmente,